En el corazón palpitante de la Ciudad de México, donde el humo de los puestos callejeros se mezcla con el bullicio del tráfico y los murmullos del metro, una figura inusual avanzaba entre la multitud. No llevaba escolta, no usaba gafas oscuras, vestía completamente de blanco, con una sotana sencilla y una sonrisa que parecía ajena al caos urbano. Los transeúntes lo miraban de reojo, dudando entre la confusión y el asombro. A unas cuadras del Zócalo, frente a un pequeño puesto de tacos al pastor, un joven de cabello enmarañado y rostro curtido por el sol ajustaba las bandejas del carrito. Se llamaba Mateo, 17 años, zapatos rotos, camiseta sucia y mirada alerta, acostumbrada a la dureza del asfalto. No esperaba milagros. Solo un día más vendiendo dulces y ayudando al taquero a cambio de unas monedas y algo de comida. El hombre de blanco se detuvo frente al puesto. Observó los trompos girando, el chisporroteo de la grasa caliente, los limones partidos. Se inclinó ligeramente hacia Mateo y preguntó con voz serena: «¿Qué taco me recomienda?». Mateo lo miró desconcertado, luego alzó la vista. Lo reconoció. No por haberlo visto en persona antes, sino por imágenes, noticias, rostros que a veces cruzaban las pantallas de los cafés o las vitrinas de tiendas de electrónicos. Era el Papa, León XIV, ahí, parado frente a él, preguntándole por tacos. «¿Usted es...?» balbuceó Mateo retrocediendo un paso. «Soy solo un viajero con hambre», respondió el Papa con una sonrisa franca. «Y tú pareces conocer este lugar mejor que nadie». Mateo parpadeó sin saber si estaba soñando o siendo parte de una broma muy elaborada. Miró alrededor buscando cámaras, micrófonos escondidos, pero todo parecía real. El Papa lo miraba con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «El de pastor con piña, ese nunca falla», murmuró el joven, aún incrédulo. «Entonces uno de esos, por favor», asintió León XIV, sacando una moneda de su bolsillo. Mateo hizo una seña al taquero, que también lo observaba sin palabras. El taco fue servido en segundos y el Papa lo recibió con ambas manos, como si se tratara de un objeto sagrado. Dio un pequeño mordisco, saboreó, cerró los ojos y dijo: «Delicioso, sabe a verdad». El silencio que se había formado fue roto por algunas risas nerviosas. Personas empezaban a notar la presencia del líder religioso, sacando celulares, murmurando entre sí. Pero él no prestaba atención. Su mirada estaba fija en Mateo. «¿Tú trabajas aquí?», preguntó. «No exactamente. Ayudo a veces. Vivo por aquí, en la calle. Me las arreglo como puedo», respondió el muchacho con voz baja intentando parecer fuerte. «Entonces, me alegra mucho haberte encontrado, porque yo vine a esta ciudad buscando algo y tal vez ya lo encontré». Mateo lo miró sin entender. El Papa simplemente se sentó en la banquita al lado del puesto, como si fuera uno más. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para más relatos que te llegarán al corazón. Y ahí, entre humo de tacos y el rumor de la ciudad, comenzaba algo que nadie hubiera imaginado. Ni siquiera Mateo. Mateo no podía dejar de mirar. Ahí estaba el Papa, comiendo tacos como si fuera cualquier persona, preguntándole cosas como si se conocieran de siempre. Era absurdo, increíble. Y sin embargo, absolutamente real. «¿Cómo te llamas?», preguntó León XIV mientras terminaba su taco. «Mateo, solo Mateo», respondió él frotándose las manos en los pantalones, incómodo. «Mateo, un nombre hermoso, el mismo del apóstol que cambió su vida tras una conversación inesperada», dijo el Papa, mirándolo con calidez. «¿Te han dicho eso antes?». «No, nadie me ha dicho nada así. La gente normalmente no me pregunta ni mi nombre». El Papa asintió lentamente, como si confirmara algo que ya intuía. Se acomodó en la banquita, con la naturalidad de quien está en su propio barrio. «¿Y qué haces aquí todos los días?». «Ayudo con los tacos, a veces limpio los platos, otras vendo dulces. Depende. Trato de no meterme en problemas». León XIV cruzó las manos sobre las rodillas.
Parece que trabajas duro. Hay que hacer algo si uno quiere cenar. El tono de Mateo era seco, pero no insolente. Era defensivo, acostumbrado a que la gente lo mirara con lástima o indiferencia, no con interés genuino. Aún sospechaba que todo era un truco, algún tipo de montaje mediático o experimento social. Pero en los ojos del Papa no había cámaras, había tiempo y silencio dispuesto a escuchar. ¿Y vives por aquí cerca?, continuó preguntando León XIV. Duermo donde se puede. A veces en el parque, otras en un tejado. En la calle uno aprende a no tener preferencias. El Papa no respondió de inmediato, solo lo miró. Ese tipo de mirada que incomoda por ser demasiado humana, como si viera más allá de la suciedad o la ropa rota. Mateo desvió la vista. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?, preguntó el joven como si se le escapara la pregunta. El Papa soltó una breve risa. Vine a ver a México, a su gente, a escuchar, a aprender. ¿Aprender de mí? De todos. Pero hoy, sobre todo, de ti. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué yo? Porque estás aquí, porque nos encontramos, porque a veces los encuentros más simples contienen las verdades más profundas. Mateo no supo qué decir. Era la primera vez que alguien lo hacía sentir importante, sin pedir nada a cambio. No sabía si responder con sarcasmo, incredulidad o agradecimiento, así que solo se quedó callado, mirando el suelo. ¿Te molesta que haya venido?, preguntó el Papa suavemente. No, solo no entiendo por qué me está hablando a mí. Tal vez porque tú has vivido cosas que otros no, y porque tu historia importa. Un silencio largo se instaló entre ellos, un silencio que no incomodaba, sino que envolvía como una manta tibia. Mateo apretó los labios. No quería emocionarse, no frente a un desconocido, aunque ese desconocido fuera el líder de la iglesia. ¿Alguna vez le contaste a alguien lo que has vivido?, preguntó el Papa. Mateo negó con la cabeza. No, nadie escucha. Entonces, si quieres, yo puedo hacerlo. Estoy aquí, no tengo prisa. Mateo alzó la vista y por primera vez en mucho tiempo creyó que tal vez, solo tal vez, alguien sí quería oírlo. Mateo tragó saliva. Nunca había contado su historia completa. Nunca le había parecido necesario. ¿Para qué? ¿Para qué abrir heridas si nadie se iba a quedar a escuchar? Pero ahora, con ese hombre frente a él, con su atención intacta y su silencio sincero, algo dentro de él comenzó a aflojarse. Tenía 9 años cuando mi mamá se enfermó. Empezó, la voz apenas un susurro. Le dio algo en los pulmones. Nunca supe bien qué. Solo sé que dejó de respirar bien y después se fue. El Papa no dijo nada. Solo asintió, validando cada palabra. Mi papá ya no estaba. Se había ido antes de que yo hablara bien. Nunca volvió. Así que me mandaron con un tío. Al principio fue tolerable. Me daba comida, dormía en un colchón viejo en la esquina del cuarto, pero después empezó a tomar, y cuando tomaba, cambiaba. Mateo se detuvo. Miró sus propias manos. Una costra en uno de sus nudillos se desprendía lentamente. Me gritaba. A veces me pegaba. Decía que yo era un estorbo, que comía mucho, que no servía para nada. León XIV cerró los ojos un momento, como si compartiera el peso de esas palabras. Una noche me sacó, me empujó a la calle con una bolsa de plástico con mi ropa y dijo que no regresara. Tenía 11. ¿Y qué hiciste, bis?, preguntó el Papa con tono suave. Nada. Caminé, lloré, me escondí. Luego conocí a otros niños. Dormíamos en el parque, en los camellones. Aprendí a no dormir profundo, a correr si alguien se acercaba. Aprendí a robar comida, a no confiar. ¿Estuviste solo todo ese tiempo? No siempre, a veces había otros, pero nadie se quedaba mucho. Algunos se iban, otros no regresaban. Yo me acostumbré, me volví invisible. Eso ayudaba. El Papa lo miró con una mezcla de admiración y dolor. Has sobrevivido cosas que muchos no soportarían. Sobrevivir no es vivir. Solo seguía respirando.
Un silencio espeso los envolvió por unos segundos. El bullicio de la ciudad seguía ahí, pero para Mateo todo estaba en pausa. Había algo en la presencia de ese hombre que le permitía hablar sin miedo, como si por fin alguien hubiera desenredado la maraña de su pecho. ¿Alguna vez pensaste en rendirte?, preguntó el Papa. Mateo bajó la mirada. Sí, muchas veces, pero algo siempre me detenía. No sé qué. Tal vez era la parte de ti que todavía creía que había algo mejor esperando. ¿Usted cree eso? Yo lo sé, porque lo veo ahora, en ti, en tus palabras, en cómo has llegado hasta aquí. Estás aquí. Eso ya es un milagro. Mateo sintió un nudo en la garganta. Por un instante, una lágrima rebelde se formó en el borde de su ojo. La borró rápido con la manga. No quería parecer débil, pero tampoco podía evitarlo. Alguien lo había escuchado. Alguien lo había mirado como persona, no como carga. Gracias por quedarse a oírme, susurró. Gracias a ti por hablar. No todos se atreven. Y en ese momento, en medio de tacos y asfalto, Mateo descubrió que su voz tenía valor. El silencio que había seguido a las palabras de Mateo no era incómodo. Era denso, cargado de algo que no se podía nombrar fácilmente. El Papa seguía ahí, sentado junto a él, sin prisa, sin protocolos, como si el tiempo no importara. ¿Tienes hambre?, preguntó Mateo de repente, aún con la voz quebrada. León XIV lo miró, sorprendido por la pregunta. Sonrió y asintió. «Siempre hay espacio para otro taco», dijo con tono ligero. Mateo se levantó sin decir más. Caminó hacia el taquero, sacó unas monedas que tenía guardadas en una bolsita de plástico y pidió un taco. Uno. Lo más sencillo, con piña. Volvió, extendiéndoselo al Papa sin mirarlo directo a los ojos. «Aquí tiene». «¿Me lo estás regalando?» «Sí». «Bueno, no tengo mucho, pero es lo que hay». León XIV recibió el taco como si le hubieran entregado una joya. Lo sostuvo con ambas manos, inclinó la cabeza y murmuró algo en voz baja. Luego lo probó con la misma calma reverente que la primera vez. «Gracias, Mateo. Este taco es especial, tiene un sabor distinto». Mateo alzó una ceja, desconfiado. «¿De verdad? De verdad, sabe a generosidad». Y eso no se encuentra en todos lados. El joven se encogió de hombros incómodo ante el elogio. «Solo es un taco». «No, es un acto, un símbolo. Tú, que tienes tan poco, compartes. Eso enseña más que 1000 sermones». Varias personas seguían observando desde la distancia. Algunos grababan con sus celulares, otros simplemente miraban, intentando comprender qué estaba ocurriendo. Pero ni Mateo ni el Papa parecían notar nada fuera de ellos. «¿Crees en Dios?», preguntó León XIV con suavidad. Mateo vaciló. «No sé. Supongo que antes sí, cuando era niño. Iba a misa con mi mamá. Me gustaban las canciones. Pero después, cuando se murió, cuando me quedé solo, no sé. Sentí que si él existía, no me quería mucho». El Papa asintió con lentitud, sin interrumpir. A veces creemos que Dios está ausente porque no lo vemos, pero es como el aire, no se ve, pero está. Y a veces se hace presente justo en los momentos más inesperados. ¿Como ahora? Como ahora. ¿Tú crees que esto fue casualidad? Mateo no respondió. Se encogió de hombros de nuevo, aunque esta vez con menos dureza. «No lo sé. Yo sí. Creo que Dios estaba aquí esperándote, con un taco en la mano». Mateo soltó una risa corta, seca. Pero no era burla, era sorpresa. Nunca pensé escuchar eso en mi vida. Es que Dios no siempre habla desde los altares. A veces lo hace desde una banquita, al lado de un puesto de tacos. El joven bajó la mirada, reflexionando. Tal vez era cierto. Tal vez este momento, esta charla, no era una coincidencia. Tal vez por primera vez en años, algo le decía que aún podía confiar. Aún podía esperar. El Papa terminó el taco y lo miró de nuevo. «Gracias, Mateo. Hoy me alimentaste más de lo que imaginas». Y por primera vez en mucho tiempo,
El joven sintió que alguien hablaba de verdad, de él. Mateo nunca había sido el centro de atención, ni siquiera en su infancia. Había aprendido a caminar por la vida en silencio, invisible para la mayoría, esquivando miradas, evitando preguntas. Por eso, cuando notó que algunas personas grababan con sus celulares, un escalofrío le recorrió la espalda. «Nos están viendo», murmuró con el ceño fruncido. «Sí», respondió el Papa con naturalidad, «pero no te preocupes, no estás haciendo nada malo. Es raro, me pone nervioso». A veces la verdad incomoda porque no estamos acostumbrados a que la vean, pero es precisamente ahí donde tiene más fuerza. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos. En TikTok, en Twitter, en Facebook, la imagen de un joven de calle compartiendo un taco con el Papa recorría el mundo a velocidad absurda. Algunos lloraban al verlo, otros comentaban sin parar. Las reacciones eran tan intensas como inmediatas, pero Mateo no entendía nada de eso. Ni siquiera tenía celular, ni cuenta. Solo sabía que ahora más personas lo miraban y eso lo hacía sentir expuesto. «¿Por qué todos me graban?», preguntó en voz baja, sin disimular su incomodidad. «Porque están viendo algo que no esperaban. Están viendo humanidad donde solo pensaban encontrar miseria. Y eso los conmueve. Yo no soy especial. No tienes que ser especial para tocar el corazón de alguien. A veces, solo necesitas ser tú mismo, con toda tu verdad». Mateo desvió la mirada, incómodo ante tanto elogio. Sentía que no merecía ese tipo de palabras, que solo era un muchacho sucio, roto, sobreviviente, no un símbolo ni un ejemplo. «Yo no soy un milagro, si eso quiere decir», dijo con tono defensivo. «No lo eres», respondió el Papa con suavidad. «Eres algo más poderoso, un milagro en marcha». Mateo lo miró, confundido. «¿Qué significa eso?». «Que no necesitas estar completo, ni ser perfecto, para estar cambiando tu mundo y el de otros. Lo estás haciendo ahora, al contar tu historia, al regalar un taco». Al seguir caminando, pese a todo, Mateo no respondió. Solo sintió un calor extraño en el pecho, como si algo que había estado apagado por dentro comenzara a encenderse, despacito. De pronto, el Papa se inclinó un poco hacia él. «Mateo, ¿te gustaría acompañarme hoy?». El joven abrió los ojos, sorprendido. «¿A dónde?». «A conocer un poco más de esta ciudad, a hablar, a caminar, a seguir platicando». «Si tú quieres». «¿Y puedo?». «Claro que puedes. Si quieres, vienes conmigo». Mateo dudó, no por miedo, sino por incredulidad. Nunca nadie lo había invitado a nada así. Nunca había sido opción en los planes de nadie. Y ahora, de pronto, estaba ahí, frente a una elección inesperada. «Está bien», dijo apenas audible. «Si quiero». El Papa asintió, con esa sonrisa suya que no necesitaba palabras. Mateo se levantó todavía incrédulo, todavía con el corazón acelerado. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tal vez sí había un después para él. Y así, entre miradas curiosas y celulares levantados, un joven callejero y el Papa se alejaron juntos, mientras el mundo entero comenzaba a hablar de ellos. Mateo se subió al coche oficial con pasos temblorosos. Nunca había estado en uno. Los asientos olían a cuero y limpieza. Todo era demasiado ordenado, demasiado nuevo, como si no perteneciera ahí. Se sentó al borde, sin apoyar la espalda, como si fuera a bajarse en cualquier momento. «Relájate», dijo el Papa, sentándose a su lado con la misma naturalidad con la que había comido un taco. «Hoy eres mi invitado». El joven asintió en silencio, tratando de calmar sus nervios. El vehículo avanzó por calles que él apenas conocía. La ciudad que había sido su refugio y su cárcel se veía distinta desde la ventana de ese coche. Más grande, más lejana, más luminosa. Llegaron a una iglesia del centro. No era una catedral majestuosa, sino un templo sencillo, antiguo, con muros de piedra y vitrales gastados por el tiempo. Había gente reunida,
no demasiada. Algunos sabían que el Papa estaría allí. Nadie sabía que traería compañía. Mateo se sentó en la primera fila al lado de un par de religiosas. Le sonrieron. Él bajó la cabeza, incómodo. Sentía que no debía estar ahí, que cualquier momento lo descubrirían y lo sacarían. Pero nadie lo hizo. León XIV subió al pequeño altar y habló sin papeles, sin protocolo. Hoy me crucé con alguien que me recordó lo esencial. Un joven, un corazón valiente, un rostro en el que vi a Cristo. Mateo sintió un golpe en el pecho. No lo nombró, pero supo que hablaba de él. Y no era solo la emoción. Era la forma, las palabras, la sinceridad con que las decía. En medio de esta ciudad que nunca duerme, vi el rostro de la esperanza en quien muchos no miran. Y eso, queridos hermanos, me hizo recordar por qué estoy aquí. Mateo no supo cuándo comenzó a llorar. No hizo ruido, solo sintió las lágrimas bajando, tercas, silenciosas, liberadoras. No por tristeza, sino porque por primera vez se sentía visto. No por lástima, no por caridad, sino como alguien que importaba. Al final de la breve ceremonia, el Papa se acercó a él. «¿Cómo estás?» «No sé», respondió Mateo con voz ronca. «Diferente. Eso es bueno. A veces lo diferente es el primer paso hacia lo nuevo». Salieron juntos, y el sol de la tarde les cayó sobre los hombros. El aire olía a pan recién hecho. La ciudad seguía viva, pero para Mateo algo había cambiado. La calle ya no parecía la misma. Él ya no era el mismo. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó, con esa mezcla de miedo y deseo que tienen los que nunca han tenido un después. El Papa lo miró, colocándole una mano sobre el hombro. «Eso lo decides tú, pero si tú quieres, podemos ayudarte a dar el siguiente paso». «¿De verdad? De verdad, no estás solo». Mateo tragó saliva. No respondió, pero en su pecho algo se encendía, como una brasa que había estado a punto de apagarse y que de pronto encontraba oxígeno. «Gracias», susurró. «Esto apenas comienza», respondió León XIV. Y por primera vez en su vida Mateo creyó que quizás, solo quizás, había un futuro esperando por él. Días después del encuentro, Mateo fue llevado a un albergue. No era un lugar lujoso, pero tenía cama, techo y comida caliente. Más importante aún, tenía silencio por las noches. Silencio real, sin gritos, sin amenazas, sin el miedo de que alguien lo corriera en la madrugada. Al principio, Mateo no sabía cómo comportarse. Caminaba con cautela, comía rápido, dormía con un ojo abierto. Las paredes limpias le daban desconfianza. No estaba acostumbrado a ser tratado con respeto. «Puedes relajarte», le dijo una trabajadora social mientras le mostraba el lugar. «Aquí nadie te va a correr, nadie te va a golpear, estás seguro». Pero Mateo no lo creía del todo. Tenía grabado en los huesos que lo bueno siempre se rompía, que la seguridad era un espejismo, que el cariño se pagaba caro. El primer día no habló con nadie. El segundo solo respondió con monosílabos. El tercero pidió salir. Quería irse. No soportaba sentirse fuera de lugar. Esa noche, uno de los voluntarios se le acercó con un sobre. «¿Te llegó esto?» Mateo lo abrió con manos temblorosas. Era una carta, escrita a mano, con tinta azul y letra clara, del Papa. «Querido Mateo, tal vez sientas que este cambio es demasiado. Tal vez dudes si mereces estar donde estás, pero déjame decirte algo. No estás aquí por caridad, sino por justicia, porque la vida te debe dignidad y tú mereces vivir con esperanza. Sigue adelante. Yo creo en ti. León XIV». Mateo leyó la carta 3 veces. Luego la guardó bajo la almohada. No lloró, no dijo nada, pero al día siguiente se quedó. Poco a poco empezó a adaptarse. Se inscribió en las clases básicas, aprendió a leer con fluidez, se interesó por los libros de historia, por los relatos de otros que también habían salido de la calle. Descubrió que no era el único, que muchos compartían cicatrices similares.
y eso le dio fuerza. ¿Te gusta ayudar?, le preguntaron un día cuando lo vieron acompañando a un niño nuevo en el albergue. No sé, solo no quiero que se sienta solo. Eso es ayudar. Y así, sin darse cuenta, comenzó a ser parte del lugar. Empezó a hacer reír a los demás, a contar historias, a lavar los platos sin que se lo pidieran, a estudiar en silencio por las noches, a recuperar algo que creía perdido, su voz. Una tarde, mientras barría el patio, encontró una hoja seca. La recogió y pensó, hasta esto puede volar si el viento sopla fuerte. Y por primera vez en su vida sintió que el viento soplaba a su favor. El proceso no fue fácil. Había días en que dudaba, en que se sentía un fraude, en que quería escapar. Pero en cada recaída sacaba la carta del Papa, la leía en voz baja y respiraba profundo. Un milagro en marcha, se decía a sí mismo, porque sí. Empezaba a entenderlo. No era un cambio mágico ni inmediato. Era una siembra, y ahora, con cuidado y tiempo, estaba empezando a florecer. Una tarde nublada, mientras Mateo regresaba del taller de lectura, escuchó una voz que lo hizo detenerse en seco. Era áspera, rápida, conocida. ¿Mateo? Giró despacio. Al otro lado de la calle, parado junto a un poste, estaba Lucho. Delgado, mirada cansada, ropa sucia, pero la misma sonrisa burlona de siempre. Habían compartido banqueta y cartón por meses. Se conocían sin necesidad de palabras. «No puede ser», susurró Mateo. Lucho cruzó la calle sin pedir permiso y lo abrazó de golpe. «Pensé que te habías muerto, carnal. ¿Qué haces vestido así? ¿Te volviste monje o qué?». Mateo sonrió con incomodidad. No sabía por dónde empezar. «Estoy en un albergue, estudiando, cambiando». Lucho soltó una carcajada. «¿Cambiando? ¿Tú? No inventes. ¿Qué te hicieron? ¿Te lavaron el coco?». «No. Solo quise algo distinto». El otro lo miró con burla disfrazada de dolor. «¿Y eso qué? ¿Ahora ya no eres de los nuestros?». Mateo bajó la mirada. «No es eso, solo ya no quiero esa vida». «Esa vida te hizo, Mateo. Te enseñó a aguantar, a sobrevivir». «¿Ya olvidaste todo?». «No, no lo olvido, pero no quiero repetirlo». Lucho sacó de su mochila una botella casi vacía. «Ven, vamos a echarnos una, como antes, solo una, por los viejos tiempos». Mateo dudó. El impulso fue automático. Recordó el sabor, el ardor, el olvido momentáneo, la promesa falsa de que todo se arreglaba por un rato. Pero también recordó los vómitos, las noches frías, el hambre duplicada al día siguiente. «No puedo». «¿No puedes o no quieres?». «No quiero». «Ah, ya. Ahora eres mejor, ¿no?». «No soy mejor. Solo estoy intentando ser diferente». Lucho lo miró con ojos endurecidos. «Vas a volver, todos vuelven. Eso no dura. La calle siempre te jala». Mateo sintió un nudo en el estómago. Durante la noche, las palabras de Lucho no lo dejaron dormir. La duda se coló por debajo de la puerta, como un viento helado. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo era temporal? ¿Y si solo estaba fingiendo ser alguien que no era? Pero entonces recordó la carta. La volvió a leer. «No estás aquí por caridad, sino por justicia». Y recordó también lo que había sentido cuando el Papa lo llamó milagro en marcha. Se aferró a eso. A la mañana siguiente pidió hablar con la psicóloga del albergue. «Necesito ayuda, no quiero caer». Ella lo miró con respeto. Pedir ayuda es uno de los actos más valientes. «Estoy aquí». Mateo no volvió a ver a Lucho durante semanas, pero cada vez que salía del albergue, sabía que el pasado podía aparecer en cualquier esquina. No lo odiaba, solo sabía que no podía seguirlo. Una noche, al escribir en su cuaderno, anotó: «Hoy entendí que el pasado no se borra, pero sí se supera. Si no regreso, no es porque reniegue de quien fui, sino porque elegí a quien quiero ser». Y con esa certeza, Mateo dio otro paso firme hacia su futuro, porque sabía que cada día contaba y que seguir caminando, aunque doliera, era parte del milagro.
Un año después, Mateo bajó del avión con los nervios hechos nudo. Jamás imaginó que algún día viajaría en avión, menos aún al Vaticano. Cada paso que daba le parecía irreal. Su ropa era nueva, pero sencilla. Su maleta apenas llevaba lo necesario. Su corazón, en cambio, iba lleno. Un sacerdote lo recibió en el aeropuerto con una sonrisa cálida y lo acompañó en todo momento. No hubo lujos. Solo respeto. Al llegar le dijeron que al día siguiente hablaría ante una audiencia numerosa. Él tragó saliva. Nunca había hablado frente a tanta gente. Nunca pensó que su voz fuera digna de ser escuchada por tantos. La mañana siguiente, el Papa León XIV lo abrazó como se abraza a un hijo. Mateo sintió que volvía a casa. «Sabía que vendrías», le dijo el Papa. «Me alegra verte fuerte». «Gracias por no soltarme», respondió el joven con los ojos brillantes. Entraron juntos al salón donde se celebraba un encuentro mundial por la dignidad de los jóvenes en situación de calle. Había cámaras, autoridades, voluntarios, líderes religiosos. Pero Mateo solo pensaba en que debía decir la verdad, su verdad. Tomó el micrófono, respiró hondo y comenzó. «Mi nombre es Mateo. Durante años viví en las calles. Dormí sobre cartón con mis obras, aprendí a desconfiar. Perdí la fe. Me convencí de que nadie me vería jamás. Hasta que alguien me vio, me escuchó, me ofreció un taco y una oportunidad. Hubo un silencio total, ni un susurro. Solo oídos abiertos y miradas fijas. No estoy aquí por haber sido fuerte. Estoy aquí porque alguien creyó en mí cuando ni yo podía hacerlo. Porque me dijeron que valía, aunque no tuviera nada». Mateo respiró otra vez. Sus manos temblaban un poco, pero su voz era firme. «Hoy estudio. Hoy ayudo a otros. Hoy, por primera vez en mi vida, me miro al espejo y no me odio. Me reconozco. Me perdono. Y quiero que sepan que cada joven en la calle no necesita lástima. Necesita una oportunidad, solo una». El aplauso no fue inmediato. Fue como una ola que empezó suave y creció con fuerza. Algunos lloraban, otros lo miraban con admiración genuina. El Papa, desde su asiento, aplaudía con emoción visible. Después del evento, muchos se acercaron a felicitarlo. Le decían palabras que antes nunca había escuchado: inspiración, ejemplo, esperanza. Mateo las recibía con humildad, sin olvidarse de quién era y de dónde venía. «¿Cómo te sientes?», le preguntó León XIV al final del día. «Ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima». Ese peso era la vergüenza, y hoy lo soltaste, porque tú no tienes nada que esconder. Eres luz, y la luz no pide permiso para brillar. Esa noche, antes de dormir, Mateo escribió en su libreta: «Hoy hablé por mí, pero también por todos los que aún están en la calle. Mi voz es suya. Mi historia no es única, pero hoy fue escuchada. Gracias». Y por primera vez entendió lo que era la dignidad. No era un premio, era un derecho, y él, finalmente, lo había reclamado. De regreso en México, Mateo no volvió al silencio. Ya no quería esconderse. Había encontrado su voz y ahora sentía que debía usarla para algo más grande que él mismo. Con ayuda de organizaciones vinculadas al albergue y el apoyo discreto del Vaticano, se embarcó en un proyecto que al principio parecía imposible: abrir un comedor comunitario. Pero no uno cualquiera. Quería que fuera un espacio de dignidad, no de caridad. Un lugar donde la comida fuera gratuita, sí, pero también donde nadie se sintiera menos. Lo llamó Casa del Taco Justo. Los primeros días fueron duros. Muchos dudaban. Otros lo señalaban como el chavito del video. Pero él seguía, firmemente, con humildad, lavando pisos, cocinando, sirviendo. Nunca se puso por encima de nadie. Cada taco que entregaba era como devolverle algo al mundo que una vez le dio la espalda. Un día, un niño sucio, descalzo y tembloroso entró al comedor. Mateo lo reconoció de inmediato. Era él mismo, años atrás, reflejado en otros ojos. Le dio de comer,
Le preguntó su nombre, lo escuchó sin juzgar, y en ese instante supo que todo había valido la pena. Mateo no se convirtió en un santo, ni pretendía serlo. Seguía siendo humano, con días difíciles, con cicatrices, pero ahora tenía rumbo, tenía propósito, y eso lo hacía invencible ante la desesperanza. Cierto martes por la mañana, le llegó una nueva carta del Papa. La abrió con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Querido Mateo, hoy me contaron que tu comedor sigue creciendo, que hay jóvenes que, gracias a ti, ya no pasan hambre, que tu generosidad se ha convertido en refugio para muchos. No sabes cuánto me alegra, pero más aún, cuánto me enseña. Tú hiciste florecer el milagro. Gracias por recordarnos que el amor transforma. Siempre contigo, León XIV. Mateo leyó la carta 3 veces. La colocó enmarcada en la entrada del comedor, no como un trofeo, sino como una promesa cumplida. Esa noche, al cerrar el local, escribió en su cuaderno: todo comenzó con un taco y alguien que me escuchó. Y esa frase, sencilla pero poderosa, se convirtió en el lema pintado en la pared del comedor. Con el paso de los meses, más jóvenes se unieron, algunos exhabitantes de calle, otros voluntarios que querían hacer la diferencia. La comunidad creció, el impacto también. La historia de Mateo ya no era solo suya, era semilla, era eco, era faro para quienes aún caminaban en sombras. Él no olvidó de dónde venía, ni quería, porque cada paso oscuro lo había preparado para construir luz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte. Y no olvides hacer clic en el video sugerido para seguir viendo más historias que inspiran. Y así, sin cámaras, sin reflectores, pero con tacos y verdad, Mateo siguió cambiando el mundo, una conversación a la vez.